Hola, bienvenidos a Prédica Fiel el Podcast, un espacio donde estamos firmemente convencidos de que la salud de la iglesia depende de la exposición fiel de la palabra de Dios. Mi nombre es Josué Lara y en este episodio tenemos la segunda parte de la conversación con el pastor Nicolás Osorio de Bogotá, Colombia. Confiamos que este episodio va a ser de mucha ayuda para tu ministerio. De hecho, muchas veces cuando alguien está explicando su hoja de trabajo, no sé si les pasa que cuando le preguntan cómo llegó a esa idea, lo que empiezan a hacer es hacer un recuento de todo el texto. Uh-huh. Entonces, yo siempre les digo, mira, eso me hace ver que completo. Exactamente, le dije, eso me hace ver que leíste bien todo el texto, que entiendes cada idea del texto, pero te falta saber cómo estas ideas se están jugando. ¿Cuál es el punto? O sea, no es un mal camino, creo que es parte del camino. Entenderlo, resumirlo es parte del camino, pero el asunto es que no hemos llegado como a ese punto. Sí. Y otro elemento que no sé si han escuchado, ha pasado, tal vez es por mi tradición eclesiológica, que siempre creemos que el énfasis es un versículo clave. Y a ver, hay veces que un versículo te puede ayudar a entender el énfasis solamente, pero no necesariamente es el versículo clave, ¿no? O sea, sino otra vez, es todo este ejercicio, como dice Alexis, de hacer ingeniería a la inversa. Es decir, yo tengo que sentirme como ubicado en el texto, saber dónde estoy parado, hacia dónde voy, por qué está diciendo esto, por qué está diciendo lo otro. Siempre cuando trabajamos un texto y veo que avanzamos y que hicimos progreso, me gusta preguntarles, ¿ahora lo pueden ver en rayos X? O sea, ¿ahora pueden ver el texto así en rayos X? Y cuando veo que las personas dicen sí, o sea, aún no sé todo lo que voy a predicar, aún no sé todo lo que voy a decir, pero ahora puedo entender hacia dónde va el texto y ese es un buen principio, ¿no? Sí, y por eso creo que es importante pensar en el texto en términos literarios antes, creo que Alex estaba diciendo esto, antes de pensar en términos teológicos o homiléticos. Es decir, en términos literarios, si alguien me dice es que cuál es el versículo principal, yo ya puedo ver que la persona no está pensando en términos literarios, porque una narrativa se divide por escenas, ¿no? Entonces, debería preguntarme, ¿cuál es la escena en donde todo se resuelve? Eso es una pregunta más cercana en términos literarios a la narrativa, ¿no? O cuál es la cláusula tesis de este discurso. Eso es diferente. Entonces, comenzar a pensar en términos literarios acerca de la Biblia es esencial para el predicador. Y muchos predicadores pueden incluso sentir que están cometiendo una herejía con la Biblia al pensar en la Biblia como un libro normal, como literatura normal. Pero tenemos que empezar por ahí porque es literatura. Claro, es la palabra de Dios y vamos a tener que revisar su teología y el mensaje teológico que tiene o las implicaciones teológicas, pero es literatura. Y eso nos va a ayudar también, creo, a saber que nuestro trabajo inicial es objetivo. Es decir, todos los predicadores que yo conozco y con los que me relaciono en los talleres y todo eso, muy seguramente están en contra del relativismo y del posmodernismo en la iglesia y todo este tema de decir el lector es el que decide el mensaje, no el autor. Eso es el posmodernismo. Pero así lo abordan muchos predicadores, ¿no? Es decir, muchos predicadores abordan la Biblia como de manera posmodernista, como yo soy el que define qué es lo que voy a decir o lo que está diciendo el texto. Y tal vez es porque no han pensado en la objetividad que nos ofrece la literatura. Cuando yo veo una película, cuando yo leo una novela, cuando leo una poesía, yo puedo saber que hay un mensaje objetivo. Cuando leo el periódico, sé que hay un mensaje objetivo, que es lo que el autor quiere decir. Pero por alguna razón desconectamos eso de la Biblia y pensamos, bueno, la Biblia es otra cosa, entonces lo que yo quiera es lo que dice. Y no, pues no funciona así. Sí, yo digo que muchas veces la tratemos como una obra de arte. La Biblia, como una pintura que ves y preguntas, ¿a ti qué te hace sentir eso? Me refleja esto, me refleja lo otro. Y cuando no, como tú dices, una obra literaria. Y yo creo que es un reto esta parte, pero creo que nos genera mucha confianza en poder acercarnos a la Biblia con fidelidad como una obra literaria y como algo que Dios así quiso darse a conocer al mundo, ¿no? Yo creo que el entenderlo y el entender de que la Biblia se nos fue comunicada, nos fue dada en lenguaje humano
y el autor usó el lenguaje humano para comunicarse con nosotros. Y organizó sus ideas de la misma manera en la que él hablaba con su vecino, hablaba con otras personas, hablaba en su comunidad. O sea, eso es extremadamente importante para poder entender eso. No estamos para nada quitando el hecho de que es también una obra divina. Y el mensaje que está en esa obra divina es el mensaje inspirado por Dios, traído para nosotros, el mensaje que tenemos que respetar. Y de hecho, porque queremos respetar eso, y es lo que los eruditos llaman la doble autoría de la Biblia, divina, humana, es que nosotros tenemos que hacer el trabajo literario, el trabajo duro de decir qué este autor quiso transmitir cuando Dios lo estaba inspirando a él o lo inspiró para que él nos trajera este mensaje, de qué manera él entonces lo construyó para que pudiésemos entenderlo y su audiencia lo entendiera. Entonces, para nada demerita la inspiración de la Biblia, todo lo contrario, yo creo que la fortalece, y respetar nosotros la construcción literaria del texto que tenemos delante de nosotros es honrar la manera en la que Dios se inspiró a los autores para que nos trajeran ese mensaje a nosotros. Y sí, a veces hemos espiritualizado el problema de la Biblia y decir, no, o sea, yo no puedo aplicarle estas herramientas humanas a la Biblia. Mira que si tienes que aplicárselas, porque esa es la manera en que los comunicamos, y si no, no lo vas a entender. Y simplemente vas a estar predicando partes del pasaje, ideas que te llamaron la atención, el versículo famoso que está en el texto de hoy, y ese es el que voy a predicar sin respetar realmente la inspiración que hay ahí. Y que esta es una muy buena forma como de cerrar sobre la importancia del énfasis, porque a lo mejor, ayúdenme si me falta algún elemento, pero el énfasis se vuelve importante porque el autor, Dios inspiró a un autor humano para escribir una obra literaria. Y las obras literarias tienen estructura. Y debido a que tienen estructura, tienen una lógica y tienen una intención. Y por eso la herramienta del énfasis, siempre me gusta decir, no es un método, sino es una convicción. Es decir, yo estoy convencido de que Dios inspiró literatura y que los autores organizaron poemas, organizaron cartas y organizaron narrativas para poder comunicarnos una verdad objetiva. Y por eso creo que las herramientas que estamos aplicando de énfasis son de mucha utilidad para poder guiarnos en la labor del texto. Y esto nos ayuda a cuidarnos de dos cosas. Una, por un lado, lo que ya decía Nicolás, del relativismo. O sea, cada vez más yo creo que la iglesia debe tener cuidado de eso, de no demostrar objetivamente lo que cree, ni por qué lo cree. Y los pastores y predicadores también tenemos que ayudar a que la gente vea que lo que estamos predicando está enfatizado en el texto, está demostrado en el texto. Pero por otro lado, también creo que podemos hacer un llamado a lo que ya habíamos hablado, como esta predicación doctrinal o teológica que solamente busca doctrinas. Porque la Biblia tampoco nos fue dada en doctrina 1, doctrina 2, doctrina 3, doctrina 4. Nos fue dada en obras literarias y tenemos que comenzar por ahí para poder proclamar el mensaje de la palabra con fidelidad. De acuerdo. Y Josué, es bueno quizás aclarar aquí que cuando estamos hablando de esto, lo que no estamos diciendo que tú le enseñes doctrina a tu iglesia, no estamos diciendo que tú no le enseñes todas estas cosas que son necesarias e importantes. Lo que estamos diciendo es, el domingo en la mañana, en el momento en que la iglesia está reunida, en que todos queremos predicar el mensaje del libro tal y como nos fue dado. Y hay muchos otros espacios en la iglesia donde podemos usar para enseñarle la doctrina a nuestra gente, para enseñarle temas, para enseñarle diferentes cosas. Y no hay ningún problema con eso. Solo que tenemos que tener esto presente. Estamos hablando de la predicación, domingo en la mañana, donde toda la iglesia está junta, estamos exponiendo el texto bíblico. Ser fiel a Dios, ser fiel al texto significa yo voy a acabar profundo y yo voy a escarbar aquí para ver cuál es este énfasis, cuál es este punto principal, y este mismo es que yo le quiero transmitir a mi audiencia cuando yo esté predicando. Pues estoy totalmente de acuerdo con Alexis, es decir, eso nos lleva al punto incluso de definir qué es predicar, ¿no? Y estoy de acuerdo con que predicar no es enseñar una clase de teología, predicar no es comunicar unos consejos o unas propuestas de cómo vivir, nada de eso. Predicar tiene que ver con exponer el texto bíblico y ahí es donde el énfasis es esencial. Si yo no tengo el énfasis de lo que el texto dice, realmente no sé por dónde debe ir mi predicación para ser fiel a la palabra de Dios.
Y una aclaración sería, aquellos que han ido a talleres, que están en mentorías y demás, el propósito de la primera pregunta es encontrar el énfasis, no la estructura. ¿Ok? Porque a veces nos quedamos estancados. ¿Cuál es la estructura? La estructura es la herramienta. Yo necesito salir de la primera pregunta diciendo, este es el énfasis de mi pasaje. Ya descubrí lo que el autor está transmitiendo. Ese es el punto. Y entonces lo otro son las herramientas que nos ayudan a cómo llegar ahí, a ese énfasis. Siempre digo que la doctrina, obviamente, es como cuando juegas boliche, en algunas partes hay unos rieles de seguridad que se levantan para los principiantes, para que la pelota no se caiga. Y digo, muchas veces es la doctrina. La doctrina nos cuida una identidad eclesiológica, nos cuida una identidad teológica, cuida nuestra iglesia. Pero si yo siempre estoy jugando con la pelota a aventar las líneas, nunca vamos a ser chuza, ¿no? Entonces, creo que predicar fielmente la palabra es ir hacia el punto del texto para la audiencia, para nuestra iglesia, y que la doctrina nos siga cuidando, y que la doctrina siga siendo como una identidad que cada uno tiene, y convencidos de ella, obviamente, ¿verdad? Pero es sumamente importante predicar el evangelio, predicar la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Esperamos que este episodio haya sido de ayuda para tu ministerio y para tu propio trabajo al acercarte a la palabra de Dios para predicarla con fidelidad. Nos queda una tercera parte y última de la plática con Nicolás Osorio, así que te animamos a ver nuestro próximo episodio. Que el Señor te bendiga.